Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien hoy día. Y no olvidar, hoy día les cambié, más paciencia, menos paciente. ¿Qué significa? Que con esta cuarentena tenemos que tener mucha paciencia, ¿no es cierto? Pero de esta manera podemos evitar que haya menos enfermos. Pues bien, para esta semana, ¿no es cierto?, tenemos dos clases, la clase 5, la gran familia humana, y la clase 6, el hombre el Homo sapiens de África a América. Vamos a comenzar con la lección número 5, la gran familia humana. Cuando nosotros hablamos de la gran familia humana, estamos hablando desde el origen a lo que hoy somos como seres humanos. Allí, ¿no es cierto?, hay un concepto que es homínidos. Entonces, cuando hablamos de los homínidos, es cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de los seres que andan en dos piernas, en otras palabras, bipedismo. ¿Qué le permite el bipedismo? Le permite, ¿no es cierto?, cuando se anda en dos piernas, a caminar más espacio, pero también hay una característica que ahí en el texto nos aparece, que este bipedismo es cuando el pie, ¿no es cierto?, tiene esta curvatura, ¿ya? Esta pie, tiene la curvatura el pie, que le va a permitir, no ese pie plano, sino una curvatura, le va a permitir, entre otras cosas, desplazarse en espacios mucho más grandes, y por eso va a llegar a otros lugares, pero también le permite correr. Pues bien, entendido eso, ¿no es cierto?, hablamos además, ¿no es cierto?, que hubo cambios culturales. Cuando nosotros hablamos de cambios culturales, ya hemos conversado en otras ocasiones, ¿no es cierto?, lo cultural significa la creación. Cuando este homo comienza a crear, estamos hablando de cambios culturales. Pero hablamos también de cambios biológicos, en otras palabras, ¿no es cierto?, qué es lo que se ha producido, que eso es parte de lo que van a realizar ustedes. Allí, ¿no es cierto?, en su texto aparece los primeros, ¿no es cierto?, los Australopithecus, y si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, tiene ciertas características físicas. Primero, aparecen, ¿no es cierto?, estos primeros en África, tienen una altura que no supera el 1,25 m y una capacidad de cerebro, ¿no es cierto?, con 680 centímetros cúbicos, o sea, su cerebro no era muy grande. A medida que va pasando, ¿no es cierto?, el tiempo, aquí no estamos hablando, ¿no es cierto?, de un desarrollo de 1000 años, estamos hablando de millones de años. Por lo tanto, este es un proceso muy largo, muy largo. Hablamos, ¿no es cierto?, después de, aparece el Homo habilis. Homo habilis significa, ¿no es cierto?, la capacidad que tiene para, con sus manos, la habilidad para con sus manos, por lo tanto, la capacidad para hacer algo. Si ustedes se fijan allí, ¿no es cierto?, lleva en su mano tal vez un hueso, sigue estando en África, su tamaño es mayor y aparece, ¿no es cierto?, con una capacidad craneana similar, ¿no es cierto?, al Australopithecus. Si nosotros seguimos observando, ¿no es cierto?, allí, nos vamos a encontrar posteriormente con el Homo erectus. Ya no andaba así, erguido, sino andaba, ¿no es cierto?, ya más derecho. ¿Qué características tiene? Primero, aumenta su tamaño y aparece, ¿no es cierto?, mucho más grande, 1,70 m. Su capacidad cerebral ha aumentado a 980 centímetros cúbicos y está, ¿no es cierto?, posteriormente el Homo neandertal, que si ustedes se fijan ahora se ha desplazado, igual que el Homo erectus, ¿no es cierto?, de Europa de África a Europa, de Europa al Asia y a Oceanía. El Homo neandertal también, ¿no es cierto?, la capacidad cerebral que tiene es mucho mayor. Y finalmente tenemos el Homo sapiens, que es el hombre actual. Pues bien, la pregunta que se le dicen ahí describe las principales diferencias entre las especies homínidas, vale decir, cuál es la diferencia, estamos hablando de diferencias biológicas o físicas, y las diferencias culturales. ¿Cuáles son estos cambios que te parecen más importantes? ¿El por qué? ¿Cuáles son los cambios, no es cierto, más importantes?
Por supuesto, ahí ustedes pueden hablar, ¿no es cierto?, de el tamaño del cerebro, ¿no es cierto?, que le permitió hacer algunas cosas, etcétera. Ahora, según el autor, ¿cómo influyeron los cambios biológicos en los cambios culturales? ¿Qué importancia le otorga a estos últimos cambios? Entonces, lo que ustedes de allí deben de responder, si ustedes se fijan más, va por la capacidad craneana, vale decir, el tamaño del cerebro, y eso le permitió la creación de algunas cosas. ¿Se entendió? Perfecto. Vamos ahora a la clase número 6, ¿no es cierto?, el Homo sapiens de África a América. Lo importante que ustedes vean aquí es el mapa que aparece, ¿no es cierto?, de distintas rutas que puede haber realizado este Homo desde de donde aparece hasta que llega a América. O sea, entendemos entonces que el ser Homo no es originario de América, sino que vino desde otra parte. Entonces, ¿cómo llegó? ¿Cuándo llegó? Entonces ahí tenemos unos conceptos. Uno de ellos es la glaciación. ¿Qué significa la glaciación? La glaciación, que la Tierra se cubrió, ¿no es cierto? Hubo un descenso de la temperatura, se cubrió de hielo, por ende, ¿no es cierto?, se permitió que hubo algunos pasos que este hombre pudo utilizar para llegar a América. Y allí aparece una serie de teorías, ¿ya? Teoría significa, ¿no es cierto?, que no está comprobado 100%. Una de las teorías principales que se utilizó fue que el hombre llegó, ¿no es cierto?, vía desde el Asia a América por un estrecho que separa o divide estos dos continentes. Es posiblemente la ruta que utilizó. Por mucho tiempo, los restos más antiguos que se encontraron, o se habían hallado, estaban en el sector de Clovis, que es un sector que está hoy en Estados Unidos. Entonces ahí habían unos restos que se habían encontrado con una data muy antigua. Entonces se dice que por ahí entró este ser y pobló básicamente toda América a partir de este lugar. Pero en los últimos años se han encontrado restos mucho más antiguos que Clovis en Monteverde. Monteverde es una zona que está cercana a Puerto Montt, o sea, aquí en Chile. Allí se han encontrado restos mucho más antiguos que Clovis, que se da una data, una antigüedad de 13.000 años atrás o tal vez un poco más. Allí se encontraron algunas huellas de unos niños que estaban posiblemente por rocas, alguna erupción volcánica que permitió que eso quedara allí, y algunos otros elementos. Es muy interesante esto porque eso quiere decir que no todos llegaron tal vez por Bering, sino llegaron por otro lugar. Y por eso entonces se plantean distintas teorías con respecto a el poblamiento americano, por donde este ser humano llegó. Y ahí usted aparece, ¿no es cierto?, la ruta por Bering, que acabamos de explicar, la ruta costera, que es otro que se está también, otra teoría que también se está planteando, ¿no es cierto?, que es América, siguiendo las costas desde el Asia a América del Norte. Después está una ruta atlántica que se utilizó, ¿no es cierto?, desde Europa a América, pero la cantidad de gente que pudo haber llegado era muy poca. Luego está una teoría, ¿no es cierto?, planteada por un francés, Paul Rivet, que plantea, ¿no es cierto?, un poblamiento polinésico, vale decir, desde la Polinesia hasta América. Él encontró algunos vestigios, lamentablemente, ¿no es cierto?, la cantidad de gente que dice que puede haber llegado es muy poca porque tuvieron que atravesar el océano. Y está la ruta, ¿no es cierto?, antártica, que plantea un científico portugués, el señor Méndez Correa. Estas teorías, ¿no es cierto?, están planteando cómo el hombre pudo haber llegado a América. Son simplemente teorías. Y de acuerdo a eso, ustedes tienen que responder las preguntas, ¿no es cierto? Uno describe el proceso de difusión del Homo sapiens al mundo, o sea, cómo se llegó, ¿no es cierto?, este Homo sapiens, cómo se desplazó por el mundo. Segundo, aquí no pueden ustedes, ¿no es cierto?, pensar que cada integrante, aquí cada uno, ¿no es cierto?, ustedes escojan una teoría
explíquela, ¿no es cierto? Explique por qué escogieron esa teoría, por qué para ustedes les es interesante responder esa teoría. Y la 3 no la van a responder, sino la 4. Investigue sobre el yacimiento arqueológico de Monteverde, en Chile. Señalen cuál es su ubicación y en qué consiste su sitio y su importancia para la ciencia. En la 4, ¿no es cierto? Ustedes en cualquier lugar se meten a internet, ponen Monteverde y les va a salir la información. Bien, eso es lo que tienen que hacer para esta semana. Que tengan una buena semana y que sigan trabajando y permaneciendo en casa. Nos vemos la próxima semana.